Bueno, para entender de que en la lingüística textual existe una estructura, ¿no? Y bueno, los tipos y niveles de estructuras textuales que nos presentan bajo el planteamiento de Van Dijk es la organización y la disposición de la información dentro de un mismo texto. Esto quiere decir de que básicamente para que exista una comprensión y producción de textos, necesitamos entender cuáles serían esos tipos de texto y qué niveles tienen a nivel de estructura textual. Entonces, estamos hablando de una organización y presentación de la información, ¿no? Como partes específicas de un texto. Esta organización del texto es básicamente la construcción del significado que se le vaya a dar al texto. Entonces, nos plantean, como decían hace rato ustedes, han revisado la producción de textos descriptivos, explicativos, textos argumentativos. En ese sentido, las formas de la producción de estos textos tienen que ver bastante cómo se van a disponer las ideas, los argumentos dentro de un mismo texto. Entonces, en esta parte lo que nos plantean es darle una interpretación y significado a un mismo texto en el que van a tener cierta relación entre la forma en cómo se presenta un contenido de un texto y este texto cómo va a estar estructurado para que cualquier lector pueda seguir de manera coherente la secuencia de las ideas. Es decir, muchas veces nosotros escribimos y pensamos que el lector va a entender lo que está escribiendo, pero no olviden de que somos parte de una comunidad de aprendizaje en la que construimos una realidad colonial en la que estamos utilizando textos o la lingüística textual para, en todo caso, darle un sentido a nuestra realidad. Esta organización de textos básicamente tiene un desempeño fundamental en persuadir, ¿no?, al lector para entrar a una misma comprensión con el escritor. Esta parte de persuadir es básicamente tener una influencia en las opiniones y actitudes de los receptores, es decir, de los que van a poder decodificar esa información, interpretar, analizarla sobre todo, ¿no? Es así que viene la coherencia y la cohesión textual, como hace rato decíamos, la coherencia tiene que ver, o sea, con la secuencia de las ideas y la cohesión, es decir, con las conexiones de estas mismas ideas. Es así que nosotros tenemos una estructura coherente que va a garantizar la expresión de ideas de manera interconectada y además de manera lógica, ¿no? Una cohesión que se refiere a los recursos lingüísticos que permitan conectar las partes de los textos. Dentro de los tipos y niveles textuales, tenemos apoyados en el autor de Van Dijk, tenemos tres tipos principales de estructuras textuales: la superestructura, la macroestructura y las microestructuras. Entonces, nosotros esta semana necesitamos construir esta superestructura que se va a entender de la siguiente manera. Esta superestructura es como un esqueleto de un texto, es decir, la forma en cómo se va a organizar el texto, y esta estructura va a diferenciarse dependiendo al tipo de texto que se vaya a realizar. Por ejemplo, en un ensayo tenemos introducción, desarrollo y conclusiones. En un artículo la estructura es distinta pues a la del ensayo, ¿verdad? ¿Cuáles serían las partes de un artículo? A ver, colegas, ustedes han debido hacer ya bastantes artículos, ensayos también han hecho.
Sí, introducción, desarrollo y conclusiones. Muy bien. Tienen en esa parte del ensayo, es un artículo, Listen, ¿sí? en el artículo consiste el resumen, la introducción, Ya, los antecedentes, ya, la propuesta, resultados, conclusiones y bibliografía. ya, está bien. Es una tesis. Es distinta la estructura, ¿verdad? Inclusive para hacer tesis en las universidades o en otras instituciones, digamos, donde plantean esta modalidad de producción de conocimientos, básicamente tienen su normativa, tienen su propia estructura, o sea, tienen su superestructura diseñada, normada, ¿no? Proyectos de grado. Quizás ustedes han hecho muchos proyectos de grado también en el tema de que se tiene, ¿no? Una superestructura textual de qué elementos va a contener, es decir, cuáles van a ser sus esqueletos. Y el producto académico de transformación, el PAT, es la modalidad en todo caso que ustedes están optando y están construyendo. En la actualidad ya tienen, ¿verdad? Esta superestructura textual. En el PAT tenemos esta superestructura textual y incluye básicamente categorías generales que van a ir agrupando ideas y eventos principales. Ahora, la superestructura textual es crucial, básicamente nos dice para entender y organizar un texto. Nos permite organizar y presentar de manera ordenada las ideas, ¿no? En todo caso, para facilitar de que el lector pueda asimilar la información. Es el reconocer y comprender la superestructura de un texto nos va a permitir entender las partes que se relacionan entre sí y van a ofrecer un significado coherente en su conjunto. Siendo así de que esta superestructura sería como un esqueleto de una construcción en la que ustedes tienen claro, preciso, de qué elementos, qué categorías van a ser estudiadas. La superestructura nos va a permitir tener ideas claras, precisas de las categorías que se van a presentar tanto para el escritor como para el lector. Y luego tenemos el otro nivel que sería la macroestructura textual. La macroestructura estaría centrado en la organización de ideas principales y que estuviera dentro de una estructura argumentativa, es decir, de un texto. Y además va a estar dentro de la superestructura. Va a ser jerárquicamente una organización de ideas y una composición de subtítulos dentro de un apartado y va a permitir la experiencia del lector que sea fluida. Entonces, básicamente es como una columna vertebral que va a sostener el texto y nos va a dar sentido en la coherencia, ¿no? Organizada entre las ideas principales con algún propósito. En esencial, todos los lectores pueden comprender y sacar conclusiones del texto de manera efectiva. Y las microestructuras textuales se refieren específicamente a la organización y estructuración de las oraciones, de los párrafos, a nivel de detalle más profundo y se ubica en el interior de la macroestructura textual. Eso quiere decir que estarían dentro y considerados como subtítulos compuestos por oraciones, citas, tablas, figuras, y esto significaría que ocupa de manera que las oraciones individuales se conecten unas con otras y que los párrafos vayan a contribuir a darle significado global al texto en su conjunto, ¿no? Entonces, esos serían los niveles de lo que implica
la estructura textual, ¿no? La supraestructura, las macroestructuras y las microestructuras. Dentro de esto también nos plantean ciertas características de la lectura y escritura decolonial. Principalmente esta escritura y lectura decolonial lo que nos plantea es problematizar la experiencia personal, contextualizada, las implicaciones con su comunidad. Es básicamente una integración de la comunidad dentro de la comunidad, entonces van a surgir ahí saberes compartidos, dialogados, reflexionados en la comunidad. Otra característica es el escucha y da palabra a las voces silenciadas, a los pocos escuchados. Sobrepasa las barreras entre escritura académica y creativa, es decir, muchas veces nos encuadramos, enfrascamos a escrituras académicas eurocéntricas, definiendo, entendiendo ciertas teorías que no responden a nuestro contexto. Combina de primera y segunda y tercera persona en singular y en plural, es decir, no es como el planteamiento que nos encajaban la redacción académica en tercera persona nada más, sino nos permite hacer esa combinación entre la primera y segunda persona y en la utilización entre el singular y el plural también. Nos va a permitir generar un cambio de códigos, es decir, del castellano a una lengua extranjera, una lengua indígena originaria y otras categorías más, ¿no? Desarrolla otras formas de lectura y escritura como habían trabajos relacionados a las quipus, tejidos, contemplaciones de pinturas, como decían anoche un colega decía, ¿no? Contemplaciones a los murales y todo lo demás, o sea, dependiendo básicamente a cuál es la lectura y escritura de qué realidad se está haciendo, de qué problemática se está trabajando y que además esta lectura tiene que ver bastante con una construcción de textos a partir de la lingüística textual. Escribe también una combinación entre razones y emociones. Muchas veces toda la escritura académica que tenemos solo justifica a la razón y al proceso lógico del conocimiento. Sin embargo, existen emociones y encuentros en nuestra realidad, como es el caso de los tejidos, que se presentan, por ejemplo, ¿no? En nuestra cultura, esa combinación, ese arte que se encuentra en todo lo que nosotros le denominamos como patrimonio o denominamos como parte de nuestra cultura. Y también hay una construcción básicamente particular que va a vincular con el público siempre desde un presente, pasado y un futuro, o sea, no básicamente a un tiempo determinado. También nos plantea un estilo particular en la escritura decolonial y hay una libertad textual, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. La superestructura textual es como el esqueleto, nuevamente reiteramos, que nos va a permitir expresar las ideas generales del texto, ayudan a organizar ideas y facilitan la comprensión del contenido. Entonces, algo que resalta en el documento también es, no sé, pero quiero saber. Ese estado emocional es la base del aprendizaje, ¿no? Entonces, un planteamiento que nos permite a nosotros reflexionar de que sí, estamos en esa marcha, estamos encaminados en poder hacer una lectura de nuestra realidad y empezar a reescribir, reinventar, o sea, nuestra propia historia a partir de nuestro pensar y de nuestras emociones, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que realizar y en el mismo documento del texto existe el ejemplo de cómo es la supraestructura que se debe hacer para la segunda semana. Esta es. Figura 1. Su superestructura textual del PAT. ¿Qué tiene el esqueleto? Tiene resumen, agradecimiento, dedicatoria, algunas abreviaturas, tablas, figuras, introducción,
tiene el capítulo 1, que sería el análisis crítico y autocrítico de la realidad, que ustedes lo han ido construyendo como el momento 1. El capítulo 2, de colonizar la realidad, básicamente que tiene dos componentes, ¿no? El tema de la epistemologizar, y también tiene que ver con el encuentro que se hace entre autores. Y en el capítulo 3 tienen la transformación de la realidad. Capítulo 4 tienen resultados y difusión de esa transformación de la realidad. Tienen bibliografía y tienen anexos. Esta sería la super estructura textual del PAT que nosotros tenemos en la guía, en el protocolo, en el reglamento de las maestrías que se están desarrollando. Eso es básicamente lo que se tiene para la segunda semana. ¿Algún aporte, consulta que tengan, colegas? No se había estado observando. Perdón, disculpas, a ver. En esta parte es esto lo que les estaba explicando. Superestructura textual del PAD. Tiene el resumen, pache, agradecimientos, dedicatoria, abreviaturas, tabla, figura, introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, bibliografía y anexos. Estos apartados, estos capítulos los han trabajado paso a paso. Y bueno, este sería el trabajo de la superestructura según la guía, protocolo y reglamento del PAD de la universidad. Entonces, ese es el trabajo que se tiene que realizar para la semana 2. Colegas, hay una sugerencia de que se pueda trabajar a partir de nuestros pads, pero también, o sea, están en la opción de poder hacer una superestructura de acuerdo al interés, ¿no? Que tengamos. Sin embargo, siempre hay que encaminar, digamos, al pad. Eso es lo que nos han recomendado. Si tienen alguna pregunta o aporte también que puedan tener, por favor. Lisa, no estoy entendiendo bien qué se va a hacer la segunda semana. Hay que escribir de acuerdo a esos contenidos que no se ha mostrado ahorita. Ahorita le muestro la consigna de la semana. Gracias, Liz. Un momentito, por favor. En la segunda semana están con la propuesta de poder organizar la superestructura. ¿Dónde está? Semana 2 es la construcción de superestructura textual con el objetivo un poco de facilitar la comprensión de los textos a partir de una organización de contenidos, es decir, cuáles serían sus estructuras de ustedes que presenten coherencia y lógica, generar un flujo de ideas y eventos, hacer una jerarquía de ideas y presentación de la información, presentar de manera efectiva y persuasiva de la información, y esta estructura textual está de acuerdo a los lineamientos de la institución. Entonces, la actividad 1 es elaborar una superestructura textual. ¿Cuál es la consigna? Pueden revisar la guía, el protocolo, el reglamento del PAD y según el programa de formación. Entonces, como están en la maestría, según protocolo pueden ir organizando esta
superestructura. Luego realizan leer y analizar los textos que se comparten sobre estructuras textuales y tipos y sus niveles. Dialogar con docentes, programar sobre todo la elaboración de superestructuras, elaborar a partir de la superestructura de su PAD, pero que también pueden utilizar otro documento, nos dice, ¿no? Quizás se animan ustedes a hacer un artículo, un ensayo, o no sé, una estructura de un proyecto de grado, dependiendo, pero lo importante es que ustedes puedan hacer esta superestructura textual. Luego tiene la aplicación siempre a partir de la norma APA y pueden automatizar también, ¿no? Nos dice la superestructura textual, es decir, en el procesamiento ya de... Ustedes saben que se pueden digitalizar, automatizar las superestructuras, ¿no? Entonces, eso también se puede realizar, eso es lo que... Entonces, el producto es la presentación de una superestructura textual del PAD o puede ser cualquier otro documento, pero va a tener relación esta superestructura con la elaboración de las macroestructuras y las microestructuras, es decir, vamos a desarrollar esos tres niveles, ¿no? Superestructura, macroestructura y las microestructuras. Eso es lo que tienen que hacer, Licen. Listen, Sí, buenas noches, ¿cómo Listen. está? En todo lo que he escuchado, en este caso, en la actividad 2, tenemos que realizar un artículo, ¿verdad? Lo más probable es un artículo, licenciada, porque consiste en 20 páginas. Entonces, en este caso, yo voy a elegir un tema. Tal vez pueda también elegir el tema de mi especialidad que hemos defendido, o sea, mi proyecto. Según eso, tengo que enfocarme en esos tres niveles que usted nos ha explicado. Ahora, eso tiene que ir el subtítulo de eso, de superestructura textual o directamente, o sea, ¿cómo dijo? El microestructura, el macroestructura, así La, tendríamos que poner el subtítulo y no, ahí sobre eso no, enmarcar. no, no, la semana 2 solo es presentar la superestructura. Ya, la superestructura es la semana 2 y Sí, eso abarca 20 páginas. pero ustedes tienen elaborado ya el trabajo, es decir, tienen básicamente un trabajo avanzado en el PAD. Entonces, lo que hacemos es un poco organizar y es esto en el texto, está el ejemplo, el modelo de la superestructura. Entonces, seguramente ustedes tienen documento avanzado, verídico en cuanto a la recolección de información. Entonces, hay que empezar a organizar esa información y bueno, a partir de eso es lo que tienen que presentar, es esto. Esta es la Ah, ya, estoy entendiendo entonces que tenemos que presentar donde indica la figura 1, superestructura superestructura textual. textual del PAD. Entonces Sí, tendría que estar, ahí consiste el resumen, el agradecimiento, dedicatoria, todo eso, listen. claro. Y La ustedes tienen bibliografía, ya, avanzado. tenemos avanzado. Entonces, eso Ya, nomás hay que presentar en esta segunda claro. actividad, licenciada. Pero sí, ahora, si yo automatizo esto y hago clic en decolonizar la realidad, me va a llevar a esa página, me va a llevar a esas páginas, a la página 2 o a la página 5 donde yo voy a encontrar información de la decolonización de la realidad de la problemática que he estudiado. ¿Se entiende? No, listen, no lo entiendo. Ya. Personalmente no. En todo caso, muchos trabajos ustedes ya lo tienen, pero esta parte de la superestructura es básicamente lo primero que se tiene al abrir un trabajo, ¿no? En el caso de nuestro PAD, esta es la superestructura, pero no es, o sea, esto es el esqueleto de nuestro trabajo. Pero yo si lo automatizo, es decir, si yo lo convierto, digamos, con vínculo al documento de las 20 páginas,
me va a poder llevar a la transformación de la realidad, a los resultados y difusión y todo lo demás. Entonces, lo que nos están diciendo es tener quizás un documento en el que nosotros podamos organizar esta superestructura. Y luego en la tercera semana recién van a trabajar las macroestructuras y en la última semana las microestructuras. Hola, buenas noches, Magister, ¿me escucha? Sí, le escucho, Liz. Magister, muy buenas noches, estimados colegas también. A lo que yo estoy entendiendo es, nos ha mostrado la estructura, ¿no? La de la superestructura en sí, para nosotros sería casi como el índice. Ahora nos pide Sí. mínimo 10 hojas a 20 páginas. Sí. Lo que vamos a hacer, como ya tenemos, lo que vamos a hacer es entonces tal vez hacer un pequeño resumen de lo que tenemos, pero en base a lo que nos ha mostrado el índice, ¿no? De la superestructura. Uno. Dos, vincular este índice, digamos, ¿no? Que nos lleve a la página. ¿Eso sería nuestro trabajo? Sí, en realidad lo importante es tener claro, preciso, de que para nosotros, en otro lenguaje, el índice es como la superestructura, ¿no? De ideas que se tiene en un documento. Ahora, estas superestructuras varían de un PAD, de una tesis, de un proyecto de grado, de un artículo, de un ensayo, porque son ideas en las que nos van a dar lineamiento y precisión y nos van a persuadir a que nosotros podamos hacer la lectura de ese artículo, de ese ensayo, no sé, de ese pad, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, la idea es de que en la lingüística textual se tiene tres niveles: la superestructura, las macroestructuras y las microestructuras. Está perfecto. Entonces, perdón, entonces nosotros podemos elegir cualquier documento, ¿no? En este caso, Sí, si queremos, trabajamos con el PAT, con un sí, ensayo, etcétera. Pero tenemos que mantener, si es un ensayo, mantener su superestructura y que nos vincule y que nos lleve al texto. Eso es el trabajo. correcto, Un correcto. favorcito, una pregunta más, por favor. No, claro que sí, Liz. Tengo problemas en este caso, no, nunca lo había realizado, vincular un texto. ¿Será que nos puede indicar cómo realizarlo, por favor? Sí, ahorita a ver, buscaremos, no sé si podríamos hacerlo esto el miércoles, porque ahorita se nos va a acabar nuevamente el tiempo. Ahora sí, no, también podemos ir viendo, digamos, buscar un trabajo y vincularlo. Y el día miércoles también seguir en esa misma práctica. Por favor, Magister, ¿será que nos puede ayudar? Por lo menos una muestra cómo hacerlo para Claro, poder practicar para el miércoles, por de favor. acuerdo, Liz. En un ratito le buscaré el documento, por favor.